otorga el uso de la palabra a la primera persona que interviene en Buenas esta tardes a comisión las general y autoridades de la representa a la Asamblea, también aquí Universidad Central del presentes. Ecuador. Tengo una presentación que en este momento quisiera, por favor, que se pueda compartir en pantalla. No sé si es que me pueden dar acceso, por favor. Está habilitado, por favor, continúe. Gracias. Ha solicitado el primer expositor realizar presentar algunas láminas justamente que acompañan su exposición. Se trata del PhD Bueno, Roberto Rosero, creo docente que también investigador en de la la anterior Universidad Central del Ecuador. presentación que se estableció, quedaron muy claros muchos de los datos que lógicamente se establecen dentro de la proforma. Y reiterar que desde una manera técnica, la comparación que se debe de hacer es frente al codificado de cada uno de los años respectivos. Es decir, si es que nosotros comparamos la proforma del año 2021, debemos de establecer también su comparación al codificado del año 2020 o al codificado del año 2019 para efectivamente saber cuál es la variación respectiva que tiene la proforma frente a diferentes rubros, como por ejemplo educación o como por ejemplo salud o como por ejemplo el mismo presupuesto hacia las universidades. En definitiva, como ustedes pueden ver, dentro de la proforma se establecen varios supuestos macroeconómicos, de los cuales tienen una importancia, digamos, grande, debido a que sobre esos supuestos macroeconómicos se establecen diferentes ámbitos como la recaudación tributaria o como los ingresos que luego van a financiar absolutamente todos los egresos que tiene el país. En este sentido, lo preocupante es establecer, creo que dos aspectos básicos. El primero que tiene que ver con el supuesto del crecimiento económico que se lo establece en el 3% para la economía del país para el año 2021. Esto supone también, señores asambleístas, de que la recaudación tributaria también debería de aumentar. Tiene una relación directa entre la actividad económica, es decir, si nosotros esperamos, ¿no es cierto?, una recuperación económica, pues necesariamente también debemos de recuperar o esperar una recuperación también en la recaudación tributaria del país. Otra de las cosas que también nosotros vemos frente a los ingresos que tiene el Estado es precisamente los ingresos petroleros. Hay que analizar tres aspectos fundamentales para los ingresos petroleros. Primero, en el año 2019, en octubre del 2019, cuando se aprobó la proforma para el año 2020, se aprobó con un precio del petróleo de alrededor de $50. Luego, el Ministerio de Finanzas, en marzo del año 2020, establece un nuevo supuesto frente a la disminución también del precio del barril de petróleo a nivel internacional, y esto se lo identifica en alrededor de $39. Frente a esto, nosotros vemos también de que prácticamente hay una disminución total de los ingresos por parte del Estado en lo referente a petróleo. No sabemos si en definitiva es frente a un proceso en donde se establezcan menores o peores condiciones, ¿no es cierto?, de los negocios o de los contratos petroleros, que desde la academia no lo podemos identificar, ya que estos contratos se establecen bajo un supuesto de eh, sigilo, y lógicamente no sabemos si es que empeoraron las condiciones de los ingresos al Estado o realmente hubo una disminución por algún tema relacionado, ¿no es cierto?, alguna inversión referente también al tema de la producción petrolera. Yo creo que desde la Asamblea se deben de hacer también todas las gestiones para que el Ejecutivo clarifique prácticamente todos estos aspectos. Sería algo contraproducente que actualmente los contratos petroleros pues tengan condiciones adversas en un escenario en donde el Ejecutivo lógicamente debería de tener mayores ingresos por los efectos de la pandemia en sí. Bueno, frente a estos, como ustedes pueden ver también en el siguiente gráfico, nosotros tenemos prácticamente los ingresos totales, ¿no?
Es decir, del año 2019 de 27,000 millones de dólares bajan a 23,000 millones de dólares, 23,230 millones de dólares, y actualmente se ubican en 23,000 millones de dólares. Es decir, hay una constante reducción de los ingresos, pero tomando en cuenta que el año 2020 sí, efectivamente hubo un tema muy adverso que es el tema de la pandemia, pero en el año 2021 ya ha habido cierto tipo de recuperación. De todas maneras, son supuestos que están dentro de la programación macroeconómica que se deberían de tomar las explicaciones del caso, ¿no? Y ha habido una recuperación, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, según información del mismo Servicio de Rentas Internas y como lo expresaron anteriormente, y hay una recuperación de la recaudación tributaria, pero aquí todavía no se lo ve. Esa es una de las situaciones importantes, ¿por qué? Porque eso determina también los gastos respectivos hacia la ejecución presupuestaria que debe de tener en este año, en el año 2021. Acá vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, algo preocupante que se establece dentro del presupuesto general del Estado, y es el ámbito que tiene que ver ya con un primer supuesto acerca de la venta, privatización, concesión, monetización, como lo llame el Ejecutivo, de las antenas de CNT. Ahí constan, ¿no es cierto?, 150 millones de dólares, de los cuales sin un plan nacional de desarrollo, señores asambleístas, no se sabe específicamente si es que se va a invertir en algún sector social o va a servir, ¿no es cierto?, para el pago de deuda o para los laudos arbitrales que se establecen dentro del presupuesto general del Estado, que llegan a los 870 millones de dólares. Es evidente la necesidad de contar con un plan nacional de desarrollo para precisamente seguir estos aspectos, como por ejemplo esta famosa concesión de las antenas de CNT que constan dentro del presupuesto general del Estado. Acá podemos observar ya claramente qué es lo que está pasando con los impuestos, sobre todo los dos grandes rubros, lo que es la recaudación de impuesto a la renta y la recaudación del impuesto al valor agregado. Debemos de analizar un aspecto clave. Por ejemplo, si es que ustedes pueden observar en la barra derecha, ¿no es cierto?, ahí se establece la recaudación de impuesto al valor agregado. Del año 2019 al año 2020, hay prácticamente una reducción de alrededor de más de 700 millones de dólares. Pero, insisto, el año 2020, lógicamente, en plena pandemia, se establece este tipo de reducción por el efecto de un menor consumo por parte de los hogares. Pero si es que ustedes pueden observar del año 2020 al año 2021, hay una reducción de cerca de 400 millones de dólares. De nuevo, el supuesto que posiblemente se está estableciendo acá no conlleva a la realidad económica del país, ya que por lo menos se debería de tener que un nivel igual al año 2020 o debe de superar la recaudación tributaria del impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Porque por una recuperación también del consumo de los hogares y mediante datos oficiales también del Servicio de Rentas Internas, eso se lo ha establecido. Luego tenemos el segundo impuesto, que es el impuesto a la renta. Y como ustedes pueden observar, sí hay una reducción de cerca de 300 millones de dólares. Efectivamente, ¿por qué? Porque en el año 2021 se cuantifica o se establece, ¿no es cierto?, que en la declaración de las actividades del año 2020. O sea, posiblemente sí esté acorde con la realidad, pero acá, como ustedes pueden ver, son 400 millones de dólares que prácticamente no se establecen dentro del presupuesto general del Estado. En definitiva, como también podemos observar en el siguiente cuadro, hay una reducción de los ingresos petroleros sobre el año 2019, ¿sí?, al año 2021, porque sí vale la pena no solamente hacer una comparación al año atípico que fue el año 2020, sino al año 2021. Ahí también tenemos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y las transferencias a la seguridad social. En definitiva, lo que nosotros estamos observando desde la academia es que son 5 sectores que están netamente
identificados y lógicamente afectados en esta proforma del año 2021 y que tienen que ver directamente con qué, con el sector de la educación superior. Hay una disminución de 12 millones de dólares en el presupuesto. El sector de becas, que hay una disminución de 2 millones también en el presupuesto, no comprendemos bajo también un supuesto ofrecimiento de campaña del actual gobierno, en donde se establecía que iba a haber un mejoramiento en el tema de becas. Bueno, hay una disminución en el presupuesto también que nosotros tenemos en cuanto a becas. En educación inicial básica y bachillerato, si es que analizamos el año 2020 al año 2021, posiblemente sí hay y sí cumplen la regla fiscal, pero todavía no se llegan a establecer los niveles del año 2019 y es preocupante porque en este momento, bajo una situación en donde los chicos, ¿no es cierto?, salieron del sistema de salud, de educación pública y hubo un aumento, por ejemplo, en el tema relacionado a trabajo infantil, se debe de otorgar los recursos necesarios para que la cartera del Estado, que está directamente enfocado a políticas de educación inicial, básica y bachillerato, pues tengan los recursos necesarios para establecer políticas, ¿no es cierto?, planes que logren la reinserción de estos niños o de estos chicos dentro de la educación. En definitiva, hay algunos aspectos que se deben de establecer, como por ejemplo... Señor Rosero, cuenta con 1 minuto para concluir, por favor. Muchas gracias. Ya vamos a terminar en este aspecto. Creo que es importante, por ejemplo, identificar que dentro de los 1.900 millones de dólares que se establecieron anteriormente o que se los mencionaron anteriormente por parte de subsidios, desde la academia hemos visto de que la cuantificación absolutamente de esos 1.900 millones de dólares no se llegarían a gastar o a identificar como un gasto total durante el año 2021. ¿Por qué? Porque debemos de acordarnos que en este momento no hay un subsidio sobre la gasolina súper, hay un subsidio mínimo sobre la gasolina extra, hay un subsidio también muy bajo sobre el diésel y lógicamente lo que está subsidiado es GLP. Es decir, de los 1.900 millones de dólares debería de haber una liberalización de 500 millones de dólares. Por lo tanto, el Ministerio de Economía debería de hacer una reingeniería del presupuesto para asignar esos 500 millones de dólares hacia qué, 20 millones de dólares a educación superior, 5 millones de dólares a becas, 200 millones de dólares a educación inicial básica y bachillerato, 130 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados y 145 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta ahí mi presentación, señores asambleístas. Quedo atento también a cualquier inquietud o a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Gracias. Continúe, señor secretario. Agradecemos la intervención del señor